Hermano Ernesto, que Dios nos bendiga, mis amados hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por atender el llamado, la convocatoria a cada uno de ustedes que son servidores. Ya en breve vamos a hablar cómo vamos a exponer el proyecto del aire acondicionado, pero quiero darle prioridad a lo que hay que darle prioridad, y eso es a la palabra. ¿Alguien dice amén? Póngase en pie y antes de poner en las manos de Dios este proyecto, es necesario recurrir a la palabra. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, hemos titulado al sermón de esta tarde, El camino de Jesús. El camino de Jesús. Evangelio según Juan capítulo 13. Cuando ustedes lo tengan, por favor me dicen un fuerte amén. Evangelio de Juan capítulo 13. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. ¿Cómo dice esa expresión al final del versículo 1? Los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó, ¿qué, hermanos? Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó, ¿qué cosa, iglesia? Volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo sois. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Padre, esta tarde queremos comprender
¿Cuál fue tu camino? Queremos valorar, Señor, ese manto que tú tienes puesto acá en el Evangelio. Y queremos tomarlo. Porque así como tú nos has dado ejemplo, nosotros también queremos imitarte, porque somos seguidores tuyos. No solo queremos oírlo. Bienaventurados sois si vosotros hiciereis lo que os mando, dice el pasaje. Háblanos al corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Lógicamente, esto tiene que ver con la palabra que en la mañana predicábamos acerca del manto. Hay una bendición cuando yo valoro el manto de Jesús. El manto en toda la Biblia siempre representará autoridad. El manto representará protección. El manto representará garantía. El manto representará que el poder de Dios se va a manifestar en todo aquel que se cubre bajo su manto. Y creo yo, amados hermanos, que todos los que aquí estamos queremos cubrirnos con el manto del Señor. Y lastimosamente hay personas que no valoran este manto. Quizás voy a comenzar por el final, pero en las dos ocasiones que aquí se menciona el manto, fíjese versículo 4, se levantó de la cena y se quitó, ¿qué cosa? Versículo número 12, así que después que les hubo lavado los pies, ¿qué dice, amados? Tomó su manto. Versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Qué es lo que está hablando el pasaje de Juan? El pasaje de Juan está hablando del manto que porta Jesús. Está hablando de la autoridad que hay en Jesús. Está hablando acerca de la garantía que tiene aquel que se cubre bajo el manto de Jesús. Pero en el Nuevo Testamento no hay quien quiera este manto. En la actualidad no hay quien quiera este manto. Tal vez el miércoles predicamos el otro sermón que tiene que ver con el manto en segundo libro de Reyes, en donde también se menciona la figura del manto de Elías. ¿Quién anhelaba el manto de Elías, hermanos? ¿Cómo se llamaba el profeta? Él anhelaba el manto de Elías, pero tristemente en el Nuevo Testamento nadie anhela el manto de Jesús. Nadie anhela el manto del Maestro, porque se lo pone, se lo quita y nadie es quien se lo pide. Si en Él hay autoridad, si en Él hay poder, si en Él hay cosas maravillosas, no hay ningún discípulo que le pida su manto. Y tristemente, y esto es lo más doloroso, el manto de Jesús no termina en mano de discípulos. El manto de Jesús termina en manos de paganos, de unos soldados romanos. Ya lo vamos a ver. Cuando hablamos de la protección del manto, cuando hablamos de tomar el manto de Jesús, cuando hablamos de lo que hoy en la mañana planteamos acerca de Ruth, que queremos la garantía de seguridad, queremos la garantía que no nos falte nada, estamos hablando que también en nosotros hay una determinación. No hay dudas, porque dice el texto bíblico, porque el que duda la duda es pecado.
Y tristemente, en la actualidad todavía hay personas que se llaman creyentes, personas que nos llamamos servidores, que todavía no estamos seguros de si ya estamos determinados por la causa de Jesús. ¿Cómo anhelamos entonces el manto? ¿Cómo anhelamos su protección? Una figura que también habla de protección es el Salmo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Cobertura, protección, sanidad, seguridad, estar en las manos de Él. Pero ¿qué es lo que hay que hacer para eso? ¿Qué es lo que hay que practicar para que ese manto nos dé siempre su cobertura? Veamos qué es lo que nos enseña Juan. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, y aquí está ya el planteamiento de las horas finales de Jesús. Aquí está ya cómo se va a decidir lo que va a pasar con Jesús de Nazaret. Jesús, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Y ahí viene la frase para poder apropiarse de ese manto. ¿Los amó hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin. Es decir, el ministerio de Jesús no simplemente fueron meses, fueron años, fueron temporadas. ¿Hasta cuándo amó Jesús a sus discípulos? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de sus días. Y eso es lo primero que quiero dejar en sus mentes esta tarde del mensaje que Dios nos tiene a todos nosotros. En el momento que usted ha puesto su mano en el arado, no hay que fijar su mirada hacia atrás, sino que hay que seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias y hasta el último aliento que nosotros expiremos. Bien pocos amenes, porque no todos están decididos a eso. Hay quienes viven evangelio, viven servicio, viven momentos de alegría con el Señor, pero que tienen inicio y tienen final. Pues el Señor esta tarde les manda a decir a ustedes y me dice a mí, así como yo te he amado hasta el fin de mis días, también quiero que tú me ames hasta el fin de los tuyos. Satanás tentó a Jesús para que él se saliese del camino, pero Jesús superó la tentación y siguió adelante con ese proyecto hasta el final. Hubieron cosas que le pasaron en su vida. Hubo en él también una situación agónica cuando está en el huerto del Getsemaní y siente, dice, que su sudor era como gotas de sangre. Para explicar la presión, la ansiedad que vivía en ese huerto, pero al final Jesús dice, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Señor, he decidido servirte hasta el final. Ojalá que así pensáramos nosotros. Ojalá que todos los servidores de Ciudad Delgado tuviésemos ese mismo pensamiento inquebrantable de pensar de que el servicio no me lo dio un pastor, no me lo dio una denominación, no fue la hermana que me convenció. El servicio fue un llamado que Dios me hizo a mí de manera personal. Porque quiero decirles algo, hermanos. Cuando usted no piensa de esa forma, entonces su servicio no va a tener ninguna estima a sus ojos y a su vida. Porque usted está pensando que el servicio es para alguien, cuando en realidad el servicio es para aquel que nos llamó a realizar lo que estamos haciendo. Pero le preguntaba al Espíritu de Dios, pero
¿Cómo poder tener esa convicción de que mi cristianismo, que mi servicio no es por un tiempo que, fíjese que mi tiempo ha llegado? ¿Cuál tiempo? Si el tiempo es de Dios. ¿Hasta cuándo sirvió Jesús aquí, hermanos? La pregunta es, ¿y usted hasta cuándo se echa para atrás, pues? Hasta que me peleé con el hermano. Hasta que, ¿cuál es el hasta qué que usted pone? Es que hasta que me hicieron sentir mal. Amados hermanos, podremos tener miles de dificultades. Tenemos que tener este mismo pensamiento de Jesús, que así como dijo Pablo cuando estaba a punto de morir, le puede decir al Señor: he peleado la buena batalla y he guardado la fe hasta el final. No fui perfecto, no fui intachable, pero una cosa puedo decir: siempre estuve donde Dios me puso que estuviese, hasta el fin. Que el día que pongan en mi tumba mi cuerpo, ahí quiero llevar el uniforme, ahí quiero llevar mi Biblia, ahí quiero llevar todo lo que me recuerde que yo fui amado por Dios para servirle en su reino. Pero hay muchas personas que son veletas. Hay muchas personas que son inconstantes. Hay muchas personas que ahí andan como que un sapo saltando de un lado para otro, cuando deben de estar sujetos sobre la roca que es Cristo, y que nada ni nadie los mueva, mis hermanos. Ni siquiera el pastor, ni siquiera el líder. Que ahí usted se mantenga y diga: de aquí nadie me saca, porque yo le voy a servir al Señor hasta el final. Pero hoy tenemos una generación de cristianos de vidrio, cristianos sensibles, que a la menor mirada, ya no. Al primer llamado de atención, esas son las ondas que no me llegan. Y hay de aquellos que Dios nos ha puesto en lugares de liderazgo, hermanos, creyendo que uno es empático con la gente, y no dice nada cuando realizan un servicio mediocre, cuando hacen las cosas changonetas, y uno no le dice nada. Pues no, hombre, que hay que ser empático. Mire, yo creo que Dios también nos va a llamar y nos va a pedir cuenta, porque para Dios hay que hacer las cosas de la mejor manera. ¿Qué vale más? ¿100 personas mediocres o una persona que haga las cosas como Dios se merece? Ahí se lo dejo. Me está tirando. Mire, yo no le estoy tirando a nadie, me estoy tirando a mí solo, porque yo también, como ser humano, a veces no me esfuerzo por darle lo mejor a Dios. Y si hay algo que aprendo en la Escritura, que Dios no es alguien que se merezca una poquita cosa ahí para ir saliendo. Hermano, Dios se merece lo mejor. Pero lo primero que debe de haber es una convicción. Si no hay convicción, si no hay determinación, entonces usted no esté anhelando el manto, no esté pensando que Dios siempre. No, hay que, así como Él se entregó hasta el fin, también quiere que nosotros, sus hijos, nos entreguemos hasta el fin. Lo segundo en el pasaje, creo que ya lo notaron. Dice el versículo número 4 y 5: se levantó de la cena, se quitó su manto, ojo a esto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de algunos discípulos, dice el texto, hermano. Comenzó a lavar los pies solo de los discípulos fieles. Eso dice el texto. Comenzó a lavar los pies ¿de qué dice, hermanos? De todos los discípulos. Y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Si usted se percata de todo el pasaje,
¿quiénes serán los dos personajes que ahí están en el pasaje de mayor mención? El primero de ellos es el apóstol Pedro. Y el otro discípulo que ahí se menciona, ¿quién es? Judas. ¿Sí lo leyó eso en el texto conmigo o le doy referencia? Leámoslo pues, porque yo creo que ustedes a veces no me creen. En el 6, pero lea la Biblia pues. Entonces vino ¿quién? Simón Pedro, 9. En el 8 también dice Pedro. En el 9 también dice, le dijo Simón Pedro. Ahí está la primera referencia a Pedro. La segunda referencia, versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis. ¿Quién entregó a Jesús? Judas. Pedro y Judas está dentro del grupo de los discípulos. Ojo a esto, ojo a esto. Porque cuando hablamos de servicio, estamos hablando que el manto de Jesús, el sermón se llama que sigamos el camino de Jesús. Y seguir el camino de Jesús, número 1 es servir hasta el fin. Y número 2 es que ese manto representa el servicio que yo le doy a Dios. No es un manto para tener un título, una notoriedad. Es un manto para poder servirle a los demás. ¿Están aquí conmigo? Pero lo complicado del asunto es cuando nosotros comenzamos el servicio, cuando nosotros comenzamos el caminar cristiano, nosotros tenemos que aprender a ser humildes y darnos cuenta que si estamos sirviendo, no le servimos a una persona, a una denominación, sino que le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabía Jesús que Pedro le iba a negar, iglesia? ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar? Y a pesar de eso les lavó los pies. Porque Jesús no servía queriendo únicamente agradar a los hombres. Jesús servía queriendo agradar al Padre. Es que aquí está el asunto, hermano. El manto, a veces nosotros creemos que tiene que ver, hermanos, con que yo voy a ser aquel que se lo ha ganado. Yo voy a servir según me traten. No, hermano, no. Le servimos a los hombres porque le estamos sirviendo a Dios. Si los hombres agradecen, si las personas tienen gratitud, lo hagan o no lo hagan, no importa, yo estoy sirviendo al Señor. Ahí está Jesús. Él no se preguntó si ahí había un traidor. Él no se preguntó si ahí había alguien que lo iba a negar. Él le lavó los pies a todos. Pero ¿cómo tomamos el servicio nosotros? Algunos lo tomamos como poca cosa. Algunos no le damos el quilataje que le debemos de dar, dice el versículo 12. Así que, después que, ¿qué, hermanos? Les hubo lavado los pies. Miren cómo va la ecuación joánica. Miren cómo el pensamiento de los escritores del Evangelio, de las cartas y de Apocalipsis van a unir. El manto es sinónimo de ¿qué? ¿De qué? Dígalo, servicio. Y servicio incondicional para quien sea. Cuando usted anda sirviendo a la gente en la iglesia, fuera de la iglesia, a los indigentes, a los drogadictos, cuando usted anda predicando, hay gente que le puede agradecer como hay gente que lo puede maldecir. Cuando usted predica la palabra, hay gente que va a estar agradada con el sermón y hay quienes lo van a maldecir si me lo dicen a mí. Pero eso no importa. Lo que importa es que yo esté sirviendo de corazón al Señor, indistintamente si la gente agradece o no agradece.
así como lo hizo Jesús. Versículo 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Si, ¿qué dice, hermanos? Hay quienes solamente las oímos, pero el Señor dice bienaventurados si sabéis estas cosas y las ponéis por obra. ¿Qué obras, pastor? El servicio. No, ahí está hablándole, pues. Y no ahí está diciendo, pues, y no dice el otro evangelio, el que quiera ser grande que se ponga. Sí, a él nada le costaba decirle dentro de los 12 discípulos que tenía, el más joven, va, anda a traer el guacal y comenzar a lavar los pies a todos, va. Pero Jesús no demostró su autoridad que le daba el manto mandando. Jesús se puso a servir a los demás. Y no importa que lo traicionaban. Y no importa que lo negaran. Y esas es una de las cosas. Si nosotros valoramos el manto del Señor, vamos a copiar lo que el Señor hace. ¿Y qué hace el Señor? Servir, servir, servir. Por eso hice una alabanza. La gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor. Y esa alabanza dice: amar, amar, amar es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir, vivir siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Porque mi recompensa no me la va a dar el líder, ni el pastor, ni nadie de eso. Mi recompensa está en lo alto, en el Dios que me ha llamado a servirle. Luego quiero que vayan al capítulo 18 de Juan. ¿Y dónde es que nosotros comenzamos a perder esa estima por el manto de Jesús? ¿Tiene el 18:15 conmigo, hermanos? Dice el 15. 18:15 de Juan. ¿Ya lo tienen? Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Qué dice el 16? Mas Pedro estaba fuera. ¿A dónde estaba Pedro? A la puerta. Póngame la versión NBI, por favor, hermanito. Mire lo que dice: Simón, Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Y dice el versículo 16: Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. ¿Dónde comenzó a perderse la estima por el manto de Jesús? Cuando yo me comencé a alejar. Ya Pedro ya no está cerca de Jesús. ¿Dónde se quedó Pedro? Afuera. Ya no es aquel Pedro que está cerquita y le dice: maestro, yo voy a ir contigo hasta la muerte. No, se ha comenzado a alejar. Y dice el versículo número 25, 18-25 de Juan: estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y le dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿y no te vi en el huerto con él? 27. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Cómo comienza a configurarse la falta de estima por el manto de Jesús? Allá en el 13 se quita el manto para servir. En el capítulo 18 Pedro sigue estando, pero ya comienza a alejarse.
En los versículos que acabamos de leer ya es una persona más lejana, y al estar más lejana de Jesús lo niega. Comenzamos a negar nuestro cristianismo. Cosas triviales. Tus estados de redes sociales hablan de la cercanía que tú tienes con Dios o con el mundo. ¿Alguien dice amén a eso? No es que te esté molestando. Tengo que hablarte la palabra. Tengo que decirte que la realización máxima de todo cristiano es estar cerca del Señor. Si tú no estás cerca de Dios, es porque no anhelas su manto, ni se lo pides. Y termino con este pasaje porque ya el tiempo se me fue. 19:23. Vamos a leerlo en esta versión y luego vamos a pedir a los hermanos que nos pongan la versión en NBI. Dice el 19, 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Dice la versión NBI: cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. ¿Por qué el manto le quedó a unos paganos? ¿Por qué el manto no se lo pidieron a Jesús en el capítulo 13? Porque no lo valoraron. Porque no les importó. Porque creyeron que era poca cosa. Hoy las cosas no han cambiado mucho. Los creyentes poco nos importa el manto de Jesús. Poco nos importa porque el camino que tomamos para seguirle, el camino del servicio, no es hasta el fin de nuestros días, sino que es por temporadas, por etapas. Hasta hay una canción cristiana que dice danzando en cada temporada. Pues quiero decirle que el cristianismo no es por temporadas, es para toda la vida, porque la vida nos la ha dado Dios. Segundo, no valoramos su manto porque no hacemos lo que Él nos dio el ejemplo de hacer: servirle a los demás sin ningún interés. Tercero, no valoramos su manto porque en lugar de estar más cerca de Él cada día nos alejamos más. ¿Y qué es lo triste? Que tuviste la oportunidad de tomar el manto de Jesús, pero como no lo valoraste. ¿A quién le quedó el manto del Señor, hermanos? A unos paganos, a unos soldados romanos. Qué tristeza, qué tragedia más terrible, hermanos. ¿Ustedes creen que hubiese permitido eso Eliseo? Si Eliseo le decía a Elías: no te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a dejar, dame una doble porción de tu espíritu. ¿Y por qué los discípulos no le pidieron esto al Señor, pues? ¿Y por qué nosotros no le pedimos esto a Jesús, pues? El manto va a quedar hecho pedazos con algún pagano si usted y yo no lo valoramos y no nos damos cuenta que en ese manto está mi bendición, mi promesa, mi prosperidad, mi sanidad. Solo basta tomar el manto del Señor, apropiarme de Él para que Él muestre su gloria en su vida y en la mía. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Queremos como iglesia y también como servidores valorar
el manto que tú has puesto de servicio sobre nosotros. Ya no podemos seguir a medias tintas. Ya no podemos continuar sirviendo por temporadas. Ya no podemos seguir sirviendo mediocremente. Ya no podemos seguir sirviendo de lejos. Si eso es así, el manto terminará en manos de los paganos. El manto terminará en manos que no lo sabrán aprovechar. Esta tarde, si usted quiere valorar el manto del Señor, póngase de pie. Vamos a orar para que Dios nos pueda dar ese amor por su manto. Póngase de pie si usted ha sido tocado por la palabra. Créame, yo soy el primero en ser redargüido y en darme cuenta que a veces no valoro el manto del Señor. A veces no le doy estima al manto de Jesús. Y el texto es claro. ¿Qué hace que yo valore el manto del Señor? Servirle hasta el fin. Servir y también estar cerca de Él. ¿Habrá alguien esta tarde que también quiere tomar ese reto? Póngase de pie, estamos orando. Queremos esta tarde, Dios, que haya un antes y que haya un después de este día. Ya basta de darte pocas cosas. Queremos hoy, Señor, valorar tu manto. Y que ese manto que has puesto sobre nosotros no termine en manos paganas, sino que termine en nuestras manos, en nuestra vida. Por eso, el manto que representa la autoridad, que sea el que nos llene. Y si usted conoce esta alabanza, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma y llena mi ser. Espíritu de Dios,